Veamos cómo realizar un ejercicio de una perspectiva para que no quede deformada o estirada de alguna manera. Para esto es necesario hacer un planteo. Esto es la planta de una maqueta que tenemos realizada. Son 3 planos que se cortan de forma ortogonal. Ya vamos a ver la vista después, pero lo que me importa ahora es el tema de la planta, que la vamos a recortar en un papel como para poder moverla y darle distinta posición, ¿no? Según la necesidad de cómo querramos ver este objeto. Este plano, esta maqueta está conformada por este plano, este otro y este otro, nada más. Esto sería una especie de envolvente que yo voy a tener en cuenta para poder dibujar todo este volumen. Lo primero que vamos a hacer es ubicar un observador. Esto lo vamos a hacer decidiendo desde qué lugar vamos a mirar este objeto. Es decir, lo queremos mirar desde un lugar determinado, vamos a decidir dónde colocar el observador. Obviamente que la visual principal, ¿sí?, tiene que dirigirse hacia el objeto. Si yo coloco el observador en este lugar, no voy a estar mirando hacia el objeto. Así que bueno, la visual principal, como verán, es importante, ¿sí? También no habría que evitar que haya una coincidencia con este vértice, por ejemplo, porque las coincidencias generalmente, sobre todo cuando estamos aprendiendo, no es una buena consejera. Una vez que tenemos decidido desde dónde queremos ver, vamos a plantear la posición que le vamos a dar al plano del cuadro. El plano del cuadro, digamos que puede estar ubicado en cualquier lugar, pero a mí me convendría, sobre todo si es una etapa donde estoy aprendiendo, me convendría colocarlo ya pegado a uno de los puntos de la maqueta, o bien separado pero a una distancia donde se pueda apreciar que está separado. Pero repito que el plano del cuadro se puede colocar en cualquier lado, incluso por detrás. Ponerlo por detrás es quizás más práctico porque el dibujo termina siendo más grande. No se olviden que el plano del cuadro es donde está el dibujo en este momento, ¿sí? El tamaño del dibujo sería el de su proyección, ¿no? Es decir, sería más o menos así. Si yo coloco el plano del cuadro por detrás, fíjense que el dibujo va a quedar bastante más grande, ¿no? Queda bastante más grande. Pero bueno, para aprender, como dije, vamos a colocarlo pegado a uno de los objetos. Después vamos a ver qué pasa con el ángulo visual. Nosotros vamos a trabajar con un ángulo visual de 45 grados, así que tenemos que trazar dos ángulos de 22,5 para saber, miren cómo lo había colocado más o menos en una posición donde queda dentro del ángulo visual la maqueta. Podría ser así, pero en este caso me estaría coincidiendo con el punto, el vértice de la maqueta, así que voy a intentar que no suceda. Lo voy a colocar un poco más cerca, ¿sí?, hasta que me quede dentro de el ángulo visual y se vea todo bien. Y el plano del cuadro, recordemos, lo voy a poner por acá. Si quiero, puedo hacer alguna variación en relación al ángulo de la posición de la maqueta, y en este caso estaría bien, porque recuerden que esto no correspondía a la maqueta, solamente es la envolvente que trazo para encontrar este punto de este plano. Está más bajo, este está más alto. Pero bueno, así yo tendría ya el objeto dentro de mi ángulo visual y tendría ya
todo dentro de las condiciones. Pero si yo me dedico a realizar la vista, es decir, trazo una línea de tierra y empiezo a proyectar los puntos de mi maqueta, voy a dibujar este plano primero, ¿sí? Proyectado, resulta que tenía esta altura, estas medidas las saco del Monge de mi maqueta, y bueno, dibujo la base, y ahora el plano que está atravesando este otro plano, ¿verdad? Ahí ya tendría completa la maqueta. Pero bueno, en ese caso vamos a ver que si yo dibujo el observador y decido darle una altura determinada, puedo observar que si yo dibujo la visual principal y trazo un ángulo de 30 grados para la vista, en este caso la parte más alta de mi modelo va a quedar fuera del ángulo visual, y esta parte que pertenece a la maqueta, digamos porque es la base, también me estaría quedando fuera del ángulo visual de los 15 grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelvo este problema? Y bueno, tengo que moverme para atrás, porque para que entre el modelo dentro de este ángulo visual voy a tener que moverme hacia atrás. Obviamente que tengo que mover ambos observadores porque se trata del mismo observador. Así que me voy a mover hacia atrás hasta que me entre el ángulo visual del observador. Fíjense que acá ya me está sobrando ángulo visual. Una cosa que puedo hacer, pero acá todavía no termina de entrar, una cosa que puedo hacer es bajar la altura del observador, que es en este caso lo que estoy haciendo, y ahora ya estaría dentro de las posibilidades que les dije, digamos. Este modelo se ve completamente en la vista y estoy bien holgado acá en la planta. Un detalle es que yo podría también modificar este ángulo porque en algunos casos queremos usar un ángulo de 45 grados para la planta y uno de 30 para la vista, y en otros casos podemos usar ángulos de 45 grados en los dos casos, tanto para la planta como para la vista. Bueno, en este dibujo estaríamos prácticamente holgados en los dos casos, así que podríamos incluso acercar el observador. Yo voy a volver a poner la posición del plano del cuadro coincidente con uno de los puntos, y bueno, les recuerdo, en este caso voy a trabajar con los 30 grados, así que me voy a quedar a esta distancia, si no podría optar por acercarme también, pero bueno, repito que vamos a hacerlo en este caso así. Y bueno, ahí ya estaría con un planteo óptimo como para realizar una perspectiva y que no me dé con deformaciones. Vamos a hacer la perspectiva y después vamos a ver qué pasa si nos colocamos fuera del ángulo visual. En algunos de los casos, ya podría ser este o este, vamos a ver qué es lo que pasa con el dibujo ya terminado en la perspectiva. Muy bien, y una vez que tenemos el planteo ya realizado, de nuestro gusto, que nos parezca que nos va a dar un resultado óptimo, en este caso fíjense que dentro del ángulo de los 45 grados tengo la planta, la vista también entra dentro de los 30 grados, desde toda la base y la parte superior, y entonces voy en este momento a colocar la línea de tierra. ¿Qué es la línea de tierra?
digamos que es otro dibujo. La perspectiva es un dibujo diferente a esto que venimos haciendo hasta ahora, que es Monge, porque esto es una proyección, ¿sí? Donde tengo el observador que se ve desde arriba, es una proyección paralela. El observador está representado como un objeto más, pero ahora lo que vamos a hacer es dibujar lo que ve este observador. Y lo que ve este observador, o es este objeto calcado sobre el vidrio que nosotros denominamos cuadro. Es decir, que todos los puntos, por medio de rayos visuales, van a ser proyectados sobre este plano del cuadro y el dibujo va a quedar plasmado sobre el plano del cuadro. Hacer una perspectiva es lo mismo que cerrar un ojo y dibujar sobre un vidrio lo que hay del otro lado. Un detalle importante es la línea de tierra, porque como verán es donde el plano del piso se corta con el plano del cuadro, es decir, este punto. El observador lo va a ver como una línea, ¿sí?, apoyada en el piso, y es el punto sobre el cual vamos a tomar la referencia, sobre dónde vamos a tomar las medidas, siempre sobre el plano del cuadro. Otro punto que es interesante, la altura de los ojos del observador, que es donde va a estar la línea de horizonte. A mí me gusta dibujar la línea de tierra por arriba de la planta y la vista. Y ya van a ver por qué. Pero se puede dibujar abajo. Muchos profesores lo dibujan abajo y está bien también. Y también está bien que tomen las medidas de acá y lo dibujen en un papel aparte. Ni arriba ni abajo de la perspectiva. Ponerlo arriba o abajo es sencillamente para que nos coincidan las medidas, podamos trasladar fácil las medidas a la línea de tierra o la línea de horizonte. Así que vamos a colocar la línea de tierra, como les dije, me gusta ponerla por arriba, y vamos a dibujar esta vista rotada. Esta misma vista yo generalmente no la dibujo, la hice ahora para que sea más claro, pero directamente la dibujo haciendo una rotación entre las dos líneas de tierra, esta línea de tierra y la que acabo de poner. Roto todo esto y lo coloco acá. Lo voy a hacer rápidamente. Muy bien. Incluyendo el plano del cuadro, todo esto rotado, y la visual principal del observador se va a transformar en la línea de horizonte. Es decir, que la línea de tierra y la línea de horizonte me quedan a la altura del observador. O sea que al poner este dibujo rotado, tengo la vista lateral, la oblicua esta, colocada acá nada más. Bien, para comenzar con la perspectiva, vamos a dibujar los puntos de fuga. Para determinar los puntos de fuga de esta figura, que tiene dos direcciones solamente, la dirección AE, RF, BD, son todas paralelas, y la dirección AB, JK y ED son también todas paralelas. Así que voy a trazar una visual paralela a la dirección AE o RF, y esa visual, obviamente que si es una visual pasa por el ojo del observador, me corta contra el plano del cuadro y me determina el punto de fuga de estas direcciones paralelas. También voy a hacer lo mismo con AB. Voy a trazar una visual paralela y donde me corte el plano del cuadro voy a tener el punto de fuga de todas las líneas paralelas que van hacia la izquierda. Una vez que hice eso, tengo que ya sé dónde van estas líneas, ¿sí?, hacia dónde se dirigen hacia el punto de fuga, y por ejemplo, AE y RF se dirige al punto de fuga 2. Pero desde dónde se dirigen es la clave. ¿Cómo voy a saber desde dónde tengo que empezar la línea que va a ir al punto de fuga? Porque como por dos puntos pasa una línea recta,
cuando tengamos dos puntos vamos a poder dibujarla. Entonces lo que vamos a hacer es extender esas líneas contra el plano del cuadro. Como verán acá, extiendo la dirección que pasa por B, K y D y la nombro acá. Esto se llama traza vertical, es una traza vertical porque es una línea, en realidad este punto es una línea que corta todo el plano del cuadro, que es un plano vertical, y así vamos a extender todas las líneas. Y acá tendré A, R, B, todas las líneas las vamos a extender. Fíjense que el punto J también va a tener su línea para saber desde dónde tengo que fugar para cortarme con la dirección que va a pasar por J y ubicar ese punto. Todos los puntos tienen que tener una línea. Una vez que tengo todos los puntos ya trasladados, los voy a trasladar arriba al dibujo en perspectiva. Fíjense, los puntos de fuga van a ir en la línea de horizonte. El punto de fuga 2, el punto de fuga 1, y después empiezo a trasladar estas líneas de forma vertical, ¿sí? Hasta encontrar, o sea, las traslado a la misma medida, ¿no? J va a ir ahí, AE, ARB, justo arriba, la traza vertical de G, la traza vertical de JK, la de H y la de EFD. Una vez que tengo desde dónde y hacia dónde, EFD va para la izquierda, o sea que el punto que corresponde es el punto de fuga 1, y BKD va hacia la derecha, o sea que el que corresponde es el punto de fuga 2. Vamos a dibujar BKD, ¿sí? Ya tenemos la línea en su totalidad, y así con todas, Fíjense. Una vez que termine con estas, dibujo las que van para el otro lado. Presto atención a los nombres, ¿sí? Esta va para allá, la dibujo al punto de fuga. Y una vez que tengo todas dibujadas, voy a tener una especie de cuadrícula, vamos a acercarnos, y me voy a guiar por cómo es abajo en la planta. Si cada una de las letras van a ir cortándose por dos direcciones. Entonces, AE y EFD se cortan en E. Entonces quiere decir que la intersección voy a tener E'. Y así hago con todos los puntos. El punto A se corta cuando esta y estas dos líneas se cortan. Me fijo arriba AE y ARB. Otra forma sería buscar la letra A y la letra A, donde se cortan, está la intersección de A. Se organizan como ustedes quieran, hay muchas formas de encarar este tipo de trabajo. Una vez que tengo todas las líneas, todos los puntos, puedo empezar a dibujar este plano, que es el plano de base, que es lo que se ve, y los planos que se intersectan. Fíjense que los dibujo todo en la planta. Por más que yo sepa que en la vista este plano está más alto, está más arriba, en la perspectiva dibujo todo. Y ahora llega el momento de darle las alturas. Como les había dicho, a mí me gusta dibujar la vista rotada a un costado, porque si ustedes se fijan, en el punto G, yo tengo una altura, ¿verdad? Tengo que dibujar una altura en el punto G, en este punto, que corresponde a este, y que es la parte más adelantada del plano que tengo vertical, ¿no? Es decir, esta línea que corresponde a esta. Así que el punto G estaría acá. Si yo trazo una visual
desde el ojo del observador al punto G, me va a cortar el plano del cuadro en este punto. Quiere decir que yo veo el punto G, es decir, esta altura, la veo representada en este punto del plano del cuadro. ¿Ven que se ve más chica? Entonces lo que voy a hacer es trasladar esa altura al punto G proyectado, y ahí voy a tener la intersección que me va a decir cuán alto es ese plano. Ahora, ese plano, que yo sé que es así de alto en este dibujo, lo que tengo que hacer es trasladarlo desde G a H. Entonces, voy a fugar a H y voy a levantar en H. De esta forma voy a encontrar el punto que corresponde al plano, y todo el plano lo voy a poder dibujar acá. Como ven, es el plano GH que está apoyado en un costadito de este plano de base. De la misma manera, voy a tomar la altura en la vista desde la posición del observador, ya estoy levantando en estos 3 puntos, y voy a tomar la altura tanto desde abajo como desde arriba. Estos 2 puntos son los que me van a determinar sobre el punto J, ¿sí?, que es este, ¿sí?, la altura y la parte de abajo. Entonces traslado con 2 líneas paralelas desde la intersección con el plano del cuadro, me voy al dibujo, sé que tengo uno acá y el otro acá, los marco, y ya puedo fugar para dibujar el plano JK. Fugo y dibujo la totalidad del plano. Obviamente, bueno, no están todas las líneas porque si no sería un engorro de líneas. Ya tenemos el dibujo terminado y en perspectiva de el objeto que queríamos representar. Ahora vamos a ver qué pasaría, qué hubiese pasado si yo no hacía bien el planteo del ejercicio. El planteo, recuerden, era cómo había acomodado los elementos yo en principio. Es decir, si el observador no estuviese frente al objeto, yo tendría un objeto totalmente deformado. Incluso, bueno, acá hay un plano que está desapareciendo, pero fíjense que el objeto, a pesar de que se puede dibujar, queda totalmente deformado. Se estira de una manera que no es verosímil. Entonces, cuando termino de hacer el dibujo, me doy cuenta que cometí un error en el planteo. Por eso el planteo es tan importante, porque es el que va a decir que un dibujo quede bien hecho. Si el observador está donde, más o menos donde yo creo que me queda dentro del ángulo visual, sucede que el dibujo me queda bastante verosímil. Lo mismo si yo cambio la altura del observador. Fíjense que si cambio la altura del observador, el dibujo podría llegar a quedar, visto desde arriba, no se deforma tanto. Acá vamos a colocar el ángulo visual como para ver qué tan afuera del ángulo visual queda. Yo voy a dibujarlos porque tengo toda la información. Ahí el ángulo de los 15 grados, y además del ángulo de los 15 grados voy a dibujar una circunferencia correspondiente a los 45 grados. Entonces, fíjense que en este caso no queda tan afuera del ángulo de los 45 grados, sí muy afuera del ángulo de los 30 grados, pero el dibujo
como está visto desde arriba, no se deforma tanto. Pero si yo estuviese en otra posición, ¿sí?, más al costado, ahí sí se deforma. Veamos ahora qué pasa si yo ya estoy un poco más entendido en el dibujo y lo que quiero es cambiar la posición del plano del cuadro. Fíjense que el dibujo, sin salirse del ángulo visual, se ve bastante más grande. Y acá se están superponiendo, pero recuerden que les había comentado que la línea de tierra, en realidad este dibujo se puede colocar en cualquier lado. Así que si yo quisiera incluso poner el plano del cuadro por detrás de la figura que estoy dibujando, a pesar de que me estoy acercando, se me está saliendo un poco el dibujo, queda bastante bien representado. Y bueno, así, con este dibujo hecho en GeoGebra, vamos a dar por terminada esta explicación. Y este sería el resultado final del dibujo con 2 puntos de fuga.